Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C-101. El rugido del dragón bajo el mar. Capítulo 101. El rugido del dragón bajo el mar. Después de contar la historia, Juvency no pudo evitar suspirar. Esta persona no solo posee un extraordinario talento natural en el cultivo, que es raro en el mundo, sino que también tiene una fuerza de voluntad y un coraje notables, que son igualmente escasos. Esos 17 poderosos títeres son formidables, y la mayoría de los cultivadores los evitarían a toda costa. Sin embargo, Sangaobo adopta un enfoque diferente y los utiliza como compañeros de entrenamiento. TSK, TSK, TSK. Si esta persona no tiene un final desafortunado, está destinada a la grandeza. Li Fan estuvo de acuerdo. Lo que dices, compañero taoísta Juven, es absolutamente cierto. Después de una larga pausa, no hubo más mensajes del otro lado. Parecía que Juvency había ido a informar a otros sobre este asunto. Un cultivador normalmente puede formar las 24 espadas fijadoras del mar solo después de ingresar al establecimiento de la fundación, pero Sangaobo, quien recientemente ingresó a la etapa de condensación, ya logró formarlas. ¿Es especialmente adecuado para esta técnica? ¿O hay alguna otra razón? Interesante. En un estallido de curiosidad, Li Fan inmediatamente se propuso investigar la situación en la cueva Tianyang. La cueva Tianyang estaba ubicada bajo el mar en un volcán submarino inactivo en la parte occidental del mar Conjun. Desde su aparición debido a una erupción volcánica, la actividad volcánica submarina circundante ha aumentado. En su camino, Li Fan ocasionalmente vio grupos de cultivadores de la etapa y condensación que estaban emocionados y no podían dejar de hablar de Sangaobo, quien actualmente estaba involucrado en una prueba de espada. Mencionaron que Sangaobo ahora pudo soportar el ataque de los 17 mecanismos de marionetas durante casi la duración de la quema de un palo de incienso. Mucha gente aprovechó la oportunidad cuando Sangaobo atrajo la atención de los títeres para colarse en la mansión y buscar oportunidades. Sin embargo, el tiempo de un palo de incienso era demasiado corto para que pudieran descubrir algo, y los títeres enfurecidos los mataban antes de que pudieran reaccionar. Pero hubo informes de que Sangaobo había logrado avances significativos a través de estos repetidos juicios. Quizás pronto avanzaría a la etapa de condensación y media, y en ese punto, su fuerza le permitiría contener a los títeres durante un periodo más largo. Esto permitiría a otros explorar la mansión mientras él mantenía a raya a los títeres. A Sangaobo no pareció importarle este comportamiento y no expresó ninguna insatisfacción. Continuó su ciclo repetitivo de descanso, pruebas con espadas y descanso. Por lo tanto, cada vez más cultivadores comenzaron a albergar diversos planes. Por supuesto, algunos vinieron simplemente para presenciar la notable hazaña de Sangaobo luchando solo contra 17 marionetas. Al poco tiempo, Li Fan llegó a la zona donde se encontraba la cueva Tianyang. Debido a los incendios subterráneos activos, la temperatura del agua aquí era notablemente más alta que en otras zonas. La superficie del mar estaba salpicada de peces muertos, a pesar de que había sido limpiada una vez. Afortunadamente, Li Fan había hecho preparativos antes de venir. Activó la forma oculta y los talismanes de protección contra incendios y luego se sumergió en el mar. A medida que descendía, la temperatura del agua seguía aumentando. Cerca del fondo del mar, el agua estaba casi hirviendo. Dentro del cráter de un volcán submarino, el magma abrasador entraba en erupción continuamente junto con una columna de humo blanco. Una vez que el magma se encontró con el agua de mar, se enfrió rápidamente, formando piedra negra que se acumuló y se extendió hacia afuera. Muchos cultivadores se habían reunido alrededor del volcán. No les importó el agua de mar hirviendo ni las espectaculares erupciones del volcán submarino. Toda su atención se centró en Sangaobo, que meditaba no muy lejos. Cuando Li Fan se acercó, escuchó a la gente susurrar. Justo ahora, en su primera batalla en la etapa de condensación de y medio, parece que no duró mucho más que antes. ¿Qué está pasando? No lo entiendes. ¿No notaste que el poder de sus técnicas es similar al de cuando estaba en la etapa inicial de condensación y?
Está claro que todavía se está adaptando a su gran avance. Así es, estoy seguro de que esta vez aguantará hasta que se quemen 2 palos de incienso. En medio de las discusiones, Sangaobo de repente abrió los ojos y se puso de pie. Con expresión tranquila, se precipitó hacia el cráter. Los espectadores no lo siguieron. En cambio, una pantalla acuosa se iluminó en el centro, mostrando la escena dentro de la mansión. Parecía que los 17 títeres no eran solo objetos sin vida. Anticipándose al regreso de Sangaobo, ya habían preparado una emboscada en la entrada de la mansión. Tan pronto como entró, los títeres inmediatamente lanzaron un ataque. Sangaobo mantuvo la calma e inmediatamente se rodeó de 24 espadas de agua de color azul intenso, bloqueando los ataques de los títeres uno por uno. Rápidamente se movió a través de los espacios entre las marionetas y, en un abrir y cerrar de ojos, rompió el bloqueo y emergió del cerco. Luego voló por los aires. ¿Qué está intentando hacer? ¿Ya no se limita a defender? ¿Está planeando utilizar un enfoque ofensivo en su lugar? En medio de las exclamaciones de los espectadores, Sangaobo miró las marionetas de abajo con los ojos concentrados y formó un sello con la mano. En un instante, las 24 espadas de agua aumentaron drásticamente su velocidad, golpeando a las marionetas mecánicas como una furiosa tormenta. Las espadas de agua se movían como espíritus elegantes, creando innumerables ilusiones. A primera vista, parecía como si cientos o incluso miles de espadas de agua estuvieran atacando simultáneamente. Las marionetas mecánicas eran increíblemente resistentes y las espadas de agua solo dejaban marcas poco profundas cuando golpeaban. Pero los ataques hicieron que los títeres dudaran momentáneamente. Sin embargo, tan pronto como se recuperaron de esta breve pausa, los ataques con espadas de agua continuaron, atrapándolos en un ciclo de movimientos rígidos. La avalancha de ataques con espadas de agua se parecía a una cascada, ininterrumpida e implacable. Sangaobo, usando solo su fuerza, en realidad estaba reprimiendo a los 17 títeres. Afuera de la mansión, los cultivadores que presenciaron esta escena se quedaron sin palabras y con el corazón lleno de asombro. ¿Sangaobo realmente está solo en la etapa de condensación de y medio? ¿Qué técnica de cultivo está practicando? Es increíblemente fuerte. Escuché que ha estado cultivando durante poco más de un año. Es un verdadero genio. Compañeros taoístas, vámonos. Veo que estos títeres no pueden levantar la cabeza ahora. Es la oportunidad perfecta para explorar la mansión. Entre la multitud, de repente alguien habló, incitando a otros. La idea sonaba razonable y muchos empezaron a sentirse ansiosos. Sin embargo, en ese momento, un hombre corpulento negó con la cabeza y dijo, creo que no. La acción de Sangaobo es verdaderamente aterradora, pero debe consumir mucha energía espiritual y es difícil de sostener. Me temo que esta vez no durará tanto como el intento anterior. La multitud reflexionó profundamente y finalmente asintió en señal de acuerdo. Li Fan, por otro lado, mantuvo sus ojos puestos en Sangaobo en la cortina de agua. Li Fan conocía el movimiento que acababa de utilizar Sangaobo. Era una técnica mortal de la técnica de la espada fijadora del mar. El rugido del dragón. Esta técnica implicaba que las espadas se movieran como dragones, atacando libre y expansivamente con un amplio alcance y una frecuencia de ataque rápida, lo que lo convertía en un poderoso movimiento ofensivo. Requería un consumo extremadamente fuerte de energía espiritual y, por lo general, solo lo podían utilizar quienes se encontraban en la etapa de establecimiento de la fundación. Incluso el cultivador anterior, Bai Li Chen, que también estaba en la etapa de condensación y media y practicaba la versión completa de la técnica de la espada fijadora del mar, no pudo realizar este movimiento. Lo que desconcertó a Li Fan fue que, aunque Sangaobo tenía un talento extraordinario, todavía estaba solo en la etapa de condensación de I. El rugido del dragón no era algo que pudiera sostenerse por mucho tiempo. Sin embargo, al mirar a Sangaobo ahora, parecía completamente confiado y despreocupado por quedarse sin energía espiritual. ¿Por qué fue eso? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-102. El rugido de Tian Yang capítulo 102. El rugido de Tian Yang. Justo cuando Li Fan se sentía desconcertado, de repente sintió algo y su expresión cambió mientras miraba a su alrededor. En las profundidades del mar,
Pequeñas motas de luz azul convergían desde todas direcciones, dirigiéndose hacia la cueva Tianyang. Li Fan extendió la mano e interceptó uno de los puntos de luz azul, examinándolo en su mano. Energía espiritual elemental de agua pura. En un instante, Li Fan se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tomó la decisión más precisa. Activó la técnica de la sombra acechadora en un instante. Su figura se convirtió en un fantasma que se precipitó hacia el volcán. Los demás todavía estaban asombrados por el creciente número de puntos de luz azul. Un cuerpo espiritual de agua. Sangha-Obo es en realidad un cuerpo espiritual de agua. Alguien finalmente reaccionó y exclamó. Ahora lo entiendo. Un cuerpo espiritual de agua está naturalmente en sintonía con la energía espiritual elemental. Mientras esté dentro de este vasto mar, no necesita preocuparse por quedarse sin energía espiritual. Incluso si lo consume rápidamente, la abundante energía espiritual elemental del agua en el entorno puede reponerla rápidamente. Eso significa. Maldita sea, alguien se nos adelantó. Amigos, date prisa. Los expertos cultivadores de Chi Condensation, como Li Fan, se apresuraron a entrar al volcán en busca de oportunidades. Pero Li Fan, que se había adelantado a ellos, ya había cruzado el magma dentro del volcán y había llegado a la cueva Tianyang. Al pasar entre los títeres que luchaban y Sangha-Obo, Li Fan escaneó el área con su sentido divino, tratando de encontrar cualquier rastro de los restos de Esengao. Sin embargo, este lugar había sido testigo de varias batallas intensas y ahora estaba en ruinas. Todo el poder de los 17 títeres de Nascent Soul era realmente aterrador. El suelo sólido de la cueva había sido erosionado como si hubiera sido cortado por una fuerza extraña. No se encontraron cuerpos completos, por no hablar de anillos de almacenamiento. Solo quedaron algunos fragmentos del suelo. El corazón de Li Fan dio un vuelco cuando vio a los cultivadores acercándose. No podía permitirse el lujo de ser demasiado exigente, por lo que decidió recoger todos estos fragmentos rápidamente. Luego se adentró más en la cueva, intentando encontrar algo valioso. Justo en ese momento, de repente escuchó una voz en la cueva, una voz que sonaba antigua y mecánica. Tian. La figura de Li Fan vaciló cuando una sensación de inquietud lo invadió. Miró hacia la fuente de la voz y vio una de las marionetas. Estas marionetas mecánicas de color rojo oscuro, que habían sido suprimidas por el rugido del dragón de Sangha-Obo durante todo este tiempo, parecían estar experimentando algún tipo de transformación. La ira se había acumulado dentro de ellos. Como un volcán inactivo que entra en erupción de repente. Comenzaron a aparecer grietas en los cuerpos de los títeres, revelando una negrura ligeramente inquietante en su interior. Yan. Al ver esto, Sangha-Obo intensificó el ataque de sus espadas divinas del mar. Por lo que parece, todavía tenía reservas de fuerza incluso después de la intensa batalla de antes. Los títeres todavía estaban en desventaja, pero el malestar de Li Fan se hizo más fuerte. Entonces decidió dar marcha atrás contra la corriente de la gente. Alma. Cada vez se formaban más grietas en las marionetas, como porcelana rota, rompiéndose en innumerables fragmentos diminutos. La multitud de espadas de agua en el aire se detuvo repentinamente. Sangha-Obo miró con asombro la escena que se desarrollaba ante él, completamente estupefacto. ¿Cómo es esto posible? No solo Sangha-Obo, sino todos los cultivadores presentes quedaron impactados por esta visión. Sus ojos se movían de un lado a otro entre Sangha-Obo y los fragmentos dispersos, llenos de incredulidad. ¿La dureza de este títere era meramente para mostrar? ¿O acaso Sangha-Obo había ocultado su verdadero nivel de cultivo, pareciendo ser un cultivador de condensación y en la superficie pero en realidad siendo un poderoso experto que ocultaba su verdadera fuerza? Li Fan quedó igualmente atónito por este giro inesperado de los acontecimientos y se detuvo en seco. Miró fijamente las marionetas dispersas y sus pensamientos aceleraron. Luego, en medio del silencio, todos los fragmentos comenzaron a vibrar. No. El sonido mecánico resonó una vez más. Esta vez provino de todos los fragmentos combinados. Miles de voces resonaron simultáneamente en toda la cueva Tianyang. Más débil. Con un sonido escalofriante,
Estos fragmentos negros y rojos temblaban como si fueran criaturas vivientes, moviéndose lentamente y convergiendo en un solo lugar. En medio de los débiles y chirriantes sonidos, estos fragmentos se fusionaron lentamente. ¿Qué? La sensación de crisis de Li Fan alcanzó su punto máximo. De repente, aceleró y voló hacia la salida de la cueva. Cuando pasó junto al aturdido Sangaobo, modificó ligeramente su rumbo y lo agarró. Compañero taoísta Sang, corre. Para evitar cualquier lucha, inmediatamente utilizó la técnica de unión de insectos para inmovilizar a Sangaobo. Todavía aturdido por observar el comportamiento inusual de los fragmentos de marionetas, Sangaobo sintió una repentina pérdida de control en su cuerpo cuando escuchó la voz. Sorprendido, escuchó las palabras pronunciadas y se sintió algo aliviado. Mirando hacia la persona, notó que ocultaba su apariencia, haciendo imposible ver su forma. Sin embargo, con un solo gesto pudieron inmovilizarlo por completo, sin dejar lugar a resistencia. Su fuerza parecía insondable. El corazón de Sangaobo se estremeció cuando permitió que este misterioso individuo lo guiara a través del magma, fuera del volcán y de regreso al fondo del mar. Hombre. Cuando los fragmentos de marionetas completaron su reforma, una mano gigante negra, llena de grietas, apareció frente a todos. Una deslumbrante luz roja oscura fluía a través de las grietas de la mano gigante. Un rugido mecánico y furioso emanó de la mano gigante. Tian, Jans, Soul. No, más débil que el hombre. En medio de un rugido que recordaba al de una antigua bestia feroz, los 5 dedos de la mano gigante se apretaron formando un puño y golpearon hacia adelante. Al ver esto, Li Fan, que escapaba a gran velocidad con Sangaobo, cambió su expresión y aumentó su velocidad. Una estruendosa explosión resonó desde el volcán. En medio de la intensa explosión, una espesa columna de humo se elevó hacia el cielo. En un instante, entró en erupción desde el fondo del mar hasta la superficie del mar. Y luego, al cielo. Después de un momento de silencio, un estruendo aún más violento resonó en el fondo del mar. Nubes negras rodantes aparecieron desde las profundidades del mar, explotando y extendiéndose en todas direcciones. Como una manada arrasadora, avanzaron a toda velocidad. Con cada explosión, el alcance de las nubes negras se duplicaba. Desde las columnas de humo que atravesaban los cielos y la tierra, se disparaban rayas carmesí en todas direcciones. Li Fan corrió todo el camino y finalmente llevó a Sangaobo a un área segura. Al recordar el furioso infierno, no pudo evitar estremecerse. Sin embargo, parecía que todo esto era solo el comienzo. Los cielos y la tierra temblaron, y todo el mar de Konyun pareció temblar. Como balizas encendidas una tras otra, un volcán submarino tras otro entró en erupción, comenzando desde la cueva Tianyang. En esta escena que aniquila el mundo, el rugido de las marionetas podría dominar la erupción de los volcanes submarinos. Tianyang, alma. No, más débil que el hombre. Una marioneta que había estado enterrada en las venas de la Tierra durante miles de años, absorbiendo constantemente la energía del núcleo de la Tierra y templándose. Destrozó las numerosas montañas bajo el mar y se levantó en el mar de Konyun. Desafiando a los cielos, rugió de orgullo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-103. La batalla de la transformación del alma capítulo 103. La batalla de la transformación del alma. Las nubes negras de la erupción volcánica submarina alcanzaron el cielo e innumerables piedras al rojo vivo atravesaron el cielo, salpicando en todas direcciones. Mientras la marioneta Tianyang permanecía firme en el mar, giró ligeramente y sus ojos emitieron una siniestra luz roja. Se dirigió en dirección a la isla de los 10.000 inmortales, dando pasos gigantescos. ¡Boom! Con cada paso, provocaba olas masivas que se elevaban 100 metros de altura. A pesar de parecer lento, fue increíblemente rápido y se acercó rápidamente a la isla de los 10.000 inmortales. En el camino, los tsunamis generados por sus movimientos destruyeron innumerables islas. De repente, el colosal cuerpo de la marioneta Tianyang se detuvo. El cielo se había oscurecido abruptamente. La marioneta Tianyang miró hacia arriba y, encima de ella, una enorme montaña colgaba suspendida en el aire, varias veces más grande que ella misma. La mayor parte de la montaña ocupaba casi todo su campo de visión,
con destellos de flora y fauna en su superficie. Compañero taoísta, por favor deténgase. Una voz fría y ligeramente asesina resonó en el cielo. La montaña descendió, presionando hacia la marioneta Tian-yang. El rostro de la marioneta Tian-yang mostraba desafío y rugía enojado. Sus brazos extendían la mano. Chocaron con la montaña que descendía. Una onda de choque estalló desde su punto de impacto. Li Fan y San Laobo, que observaban desde la distancia, fueron arrastrados por esta onda expansiva. Sus cuerpos eran casi incontrolables como hojas en el viento. Ambos tenían expresiones de asombro en sus rostros. Poco después se oyeron una serie de explosiones. Boom, boom, boom. Li Fan y San Laobo se concentraron en la montaña descendente, donde la cintura del títere Tian-yang comenzó a doblarse bajo la presión. Sus patas estaban directamente incrustadas en el fondo del mar, produciendo un sonido de impacto continuo y retumbante. Tian. La luz roja en el cuerpo del títere se hizo más intensa, más brillante que el sol del mediodía. Yan. La marioneta Tian-yang miró hacia la montaña que sostenía, con los ojos llenos de locura y falta de voluntad. Los crujidos continuaron a medida que su cuerpo encorvado se enderezaba gradualmente. La enorme montaña fue levantada lentamente en el aire. HMPH. Al ver que la marioneta Tian-yang permanecía inflexible, otro resoplido frío resonó en los cielos y la tierra. En la cima de la montaña colgante comenzaron a emerger débilmente varios picos montañosos de diferentes formas. Formaron una formación misteriosa, exudando un aura inmensa. El peso de la montaña que descendía aumentó repentinamente varias veces. La parte inferior de la marioneta Tian-yang, bajo esta inmensa presión, fue empujada hacia el mar. El agua de mar circundante fue empujada hacia afuera, creando un círculo de olas masivas que se extendieron en todas direcciones. El fondo marino erosionado quedó expuesto mientras continuaba la colisión y las extremidades inferiores del títere fueron aplastadas poco a poco. Pronto, solo quedó la mitad superior de la marioneta Tian-yang, luchando desesperadamente por mantenerse. Parecía que la derrota era inminente. Alma. No más débil que los humanos. Continuó repitiendo estas palabras, pero después de algunas repeticiones, la cabeza del títere Tian-yang fue todo lo que quedó. En la base de la montaña suspendida, abrió mucho los ojos. No más débil que los humanos. Su cabeza explotó repentinamente, transformándose en lava fundida. En las profundidades del mar de Konyun, los incendios subterráneos estallaron una vez más. Los innumerables magmas y lava fundida formados por la marioneta Tian-yang se reunieron, creando una figura ardiente. Esta marioneta Tian-yang reconstituida, con llamas que se elevaban y se agitaban en su cuerpo, se parecía a un dragón de fuego mientras cargaba de frente hacia la montaña colgante. ¡Boom! El dragón fundido excavó en la base de la montaña. En medio de continuas explosiones, aparecieron grietas una tras otra en la montaña colgante. Finalmente, el dragón de fuego salió del fondo de la montaña y rugió hacia el cielo. Después de un momento, se transformó nuevamente en una forma humana. Mirando fríamente hacia la montaña colgante destrozada. ¡Boom! 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 La colosal montaña colgante explotó en pedazos. Innumerables fragmentos cayeron como meteoritos sobre el fondo marino negro y enfriado por lava. Bastante interesante. Él realmente está a la altura de ser el heredero de una antigua técnica de transformación corporal, sonó una vez más la voz de los cielos y la tierra, carente de la rabia esperada y en cambio llena de curiosidad. Con la fundación de un núcleo dorado, ha alcanzado tal poder después de miles de años. Por encima de la marioneta Tian-yang, los ilusorios picos montañosos se volvieron más sustanciales. Como provocado por las palabras con los cimientos de un núcleo dorado, el títere Tian-yang, no dispuesto a dejarse vencer, rugió de nuevo y se enfrentó a los ilusorios picos de las montañas. Si quieres pelear, cambiemos la ubicación. En ese momento sonó una voz femenina perezosa. El mundo se oscureció de repente. Li Fan y San Laobo miraron hacia arriba, solo para darse cuenta de que el sol había desaparecido del cielo. Era como si se hubiera abierto un gran agujero en el cielo, revelando una noche estrellada. La luz de las estrellas cayó levemente y aterrizó sobre la marioneta Tian-yang.
Rugido. La marioneta solo pudo emitir un rugido furioso antes de que su forma masiva desapareciera. Bien. Cambiemos la ubicación y luchemos adecuadamente. Los ilusorios picos montañosos también desaparecieron. El cielo roto se cerró gradualmente y las estrellas comenzaron a desaparecer una por una. El sol brillaba intensamente y el mundo permanecía sereno y pacífico. Solo los fragmentos casi destrozados del mar de Conjun en las cercanías dieron testimonio de la trascendental batalla que acababa de ocurrir. Las dos figuras que acaban de aparecer deberían ser los cultivadores de la etapa de transformación del alma que se escenifican en la isla de los 10.000 inmortales. Su comportamiento es verdaderamente impresionante. Es algo a lo que aspirar. Li Fan vio a un experto en transformación del alma en acción por primera vez y no pudo evitar sentir su corazón latiendo de emoción. Cuando recuperó el sentido común y miró a Sang Aobo, este último también se perdió en sus pensamientos. Su rostro mostraba una duradera sensación de asombro. Parece que el reino ilusorio creado por el arte del sueño ilusorio de Cloudwater no se puede comparar con una experiencia de primera mano. De lo contrario, después de presenciar el océano en llamas, uno no se sentiría tan intimidado por la batalla de la transformación del alma, reflexionó Li Fan. Lanzó la técnica de unión de insectos y preguntó, ¿cómo te sientes, compañero taoísta Sang? Sobresaltado, Sang Aobo despertó de su aturdimiento. Activó instantáneamente la energía espiritual dentro de él, y las 24 espadas fijadoras del mar aparecieron a su alrededor en un instante. Li Fan inclinó la cabeza y lo miró. Al darse cuenta de lo que había hecho, el aura de Sang Aobo se estancó y retrajo su espada de agua azul. Con una sonrisa un tanto avergonzada, se rascó la cabeza y se inclinó respetuosamente ante Li Fan. Dijo en serio, gracias, compañero taoísta, por salvarme la vida. Li Fan se rió entre dientes y agitó la mano, es un asunto trivial. Compañero taoísta Sang, con tu cultivo en la etapa de condensación de y medio, pudiste enfrentarte a 17 marionetas por tu cuenta. La forma en que controlabas las espadas de agua para suprimir a todos los títeres fue realmente impresionante. Sang Aobo sacudió apresuradamente la cabeza. No puedo compararme con tus habilidades divinas. Luego, miró al cielo con una expresión algo melancólica. Originalmente, en poco más de un año, pasé de ser un mortal común y corriente a la etapa de condensación y media. Estaba un poco satisfecho de mí mismo. Pero hoy, después de ver a verdaderos expertos en acción, me di cuenta. A sus ojos, alguien en la etapa de condensación y no es diferente de una hormiga. Li Fan lo consoló, compañero taoísta Sang, no hay necesidad de desanimarse. Con tu talento, con el tiempo, es muy posible que te conviertas en uno de estos expertos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C104. Catástrofes olvidadas capítulo 104. Catástrofes olvidadas. Sang Aobo forzó una sonrisa amarga y estaba a punto de decir algo cuando de repente se detuvo. Después de un momento, volvió a hablar, ¿aún no sé tu nombre? No me atrevo a olvidar el favor que me has hecho hoy. Lo devolveré en el futuro. Li Fan sonrió y no respondió. Simplemente juntó las manos y dijo, nos volveremos a encontrar si el destino lo permite. Su figura se convirtió en una delgada línea y rápidamente desapareció de la vista. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de Sang Aobo. Sang Aobo entrecerró los ojos. ¡Qué velocidad tan increíble! Esa técnica desconocida es verdaderamente formidable si puede dejarme impotente. Es tan misterioso que me pregunto sobre la identidad de la persona. Después de un rato, suspiró y pensó, es una lástima que no importa cuántos secretos tengan, no habrá mucha diferencia. Sang Aobo inclinó la cabeza y miró hacia el cielo y la tierra han declarado intenciones de matar. Los numerosos seres del mar de Conjun, independientemente de su nivel de cultivo o riqueza, han estado destinados a la muerte durante mucho tiempo. Esa figura roja que quemó el mar. Un cultivador de almas nacientes ya es tan poderoso, ¿es realmente posible derrotarlo? Sang Aobo estaba aturdido. Sin embargo, después de un tiempo, su mirada poco a poco se volvió más decidida. Pase lo que pase, haré todo lo posible para detenerlo. Su determinación volvió a ser sólida y miró las ruinas por última vez antes de despegar. No mucho después de que Sang Aobo se fuera,
la figura oculta de Li Fan reapareció. Parece que no ha perdido su espíritu de lucha. Fui demasiado cauteloso, asintió Li Fan. Después de pensarlo un poco, regresó cuidadosamente a la ubicación original de la cueva Tianyang. Quería ver si algún tesoro había sobrevivido a la reciente batalla. Sin embargo, después de buscar durante un tiempo, todo lo que encontró fue lava fluyendo y nada más. No pudo evitar suspirar decepcionado, es una pena. Me pregunto si puedo reproducir la técnica de meditación de montaña a partir de los fragmentos. Sus pensamientos estaban mezclados cuando regresó a la isla de los 10.000 inmortales. La ubicación de la cueva Tianyang había experimentado una batalla masiva ese día y la noticia obviamente se había difundido. Muchos cultivadores discutían el asunto, pero nadie sabía qué había sucedido realmente ni cómo había aparecido el imponente títere. Se expresaron varias opiniones, pero nadie tenía la historia completa. Li Fan ciertamente no iba a compartir los detalles de la batalla. Sin embargo, mientras pasaba junto a los cultivadores y entablaba conversaciones informales, de repente tuvo un pensamiento. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes y el poder destructivo demostrado durante las batallas entre poderosos cultivadores, deben haber llamado mucho la atención. Después de un evento así, la gente lo discutía y el tema surgía naturalmente en la conversación. Sin embargo, cuando se trata de la intención asesina de los cielos y la tierra de dañar a los cultivadores, ha tenido que haber desastres anteriores. Pero, ya sea en la vida anterior o en esta, las conversaciones que tuve con muchos cultivadores de Condensation nunca incluyeron ninguna mención de desastres importantes ocurridos antes del mar de Konjun. Este pensamiento me hizo desarrollar una especie de brecha cognitiva. Entonces, cuando Sangaobo mencionó por primera vez que podría estar acercándose un desastre, no le presté mucha atención. En mi opinión, si un lugar sufre desastres con frecuencia, los residentes al menos ocasionalmente lo mencionan en sus conversaciones. Y cuando llegan forasteros, hay que advertirles. Así que, como ninguno de los cultivadores aquí habló jamás de ningún desastre, no habría habido ningún desastre particularmente significativo en el pasado. Por lo tanto, en su vida pasada, simplemente había hecho una consulta al espejo Tianzuan, después de recibir una respuesta negativa, rápidamente se olvidó de ello. Sin embargo, ¿fue el mar en llamas la primera vez que los cielos y la tierra formaron intenciones asesinas contra los cultivadores en el mar de Konjun? Era poco probable. Todo sigue un proceso gradual. Los cielos y la tierra tienen intenciones malévolas hacia los cultivadores. A medida que el número de cultivadores dentro del mar de Konjun aumenta gradualmente y sus niveles de cultivo aumentan, los cielos y la tierra comenzarán a matarlos. Al principio solo deberían tratarse de catástrofes de pequeña escala. Solo cuando el número de cultivadores alcanza un límite se inicia un plan de eliminación final. Aparece el espíritu celestial, erradicando a todos los seres vivos. Li Fan dedujo esto porque la alianza de los 10.000 inmortales en el mar de Konjun ya se había desarrollado a una escala muy grande. La intención asesina de los cielos y la tierra perduraría deliberadamente, esperando que los cultivadores crezcan y esperen en silencio su momento. ¿Lanzaría solo un ataque devastador cuando ya no pudiera tolerarlos? Con la comprensión de Li Fan de la intención asesina de los cielos y la tierra, era obvio que este no sería el caso. La intención asesina de los cielos y la tierra siempre existiría mientras hubiera cultivadores. En otras palabras, en los últimos años las catástrofes deben haber sido constantemente recurrentes. Entonces, ¿qué llevó exactamente a que todos los cultivadores guardaran silencio sobre estos desastres? Evita activamente mencionarlos, ¿o fueron olvidados? Li Fan regresó inmediatamente al espejo Tianzuan y buscó palabras clave. Calamidades históricas, catástrofes, intenciones asesinas de los cielos y la tierra. Los resultados provocaron escalofríos en la columna vertebral de Li Fan. Ninguno. 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 No importa cómo buscó Li Fan, el espejo Tianzuan no mostró resultados. Después de un rato, Li Fan se calmó y sacó un talismán de comunicación, preguntándole a Yu Benzin. La respuesta provocó un escalofrío en la columna vertebral de Li Fan. Yu Benzin primero negó tener conocimiento de catástrofes anteriores. Luego, después de repetidas preguntas de Li Fan, recordó vagamente que algo podría haber sucedido,
pero no podía recordarlo con claridad. No le pareció muy importante y ya se había olvidado de ello. Li Fan también preguntó a varios otros cultivadores más antiguos. Estaban desconcertados de por qué Li Fan hacía esas preguntas, pero todas sus respuestas eran similares a las de Yu Benzin. Parecía que algo había pasado, pero no lo recordaban. Li Fan se quedó en silencio. ¿No lo recuerdas? ¿Desde cuándo los cultivadores de Foundation Establishment se volvieron tan olvidadizos? Li Fan recordó su primer encuentro con una calamidad de viento cuando llegó a la isla Liuli. Incluso la gente común de la isla le contaría sobre la escena de una calamidad de viento más masiva que ocurrió hace más de una década. ¿No se suponía que los cultivadores tenían mejor memoria que la gente común? Recordar los desastres debería hacer que las personas estén más vigilantes y ayudarlas a sobrevivir a futuras calamidades más fácilmente. Este fue el razonamiento correcto. Pero en el mundo actual, este razonamiento parece haber sido olvidado. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C105. Paraíso en el cielo y la tierra capítulo 105. El paraíso en el cielo y en la tierra. Contra el razonamiento del cielo y de la tierra. Li Fan comenzó a hablar lentamente pero solo murmuró la segunda mitad en su corazón. Para alcanzar la inmortalidad. Desde que ingresó al mundo del cultivo, Li Fan había presenciado a los cultivadores de Nesenso mover montañas y había visto la llama carmesí del reino de integración Dao quemar el mar. Sin embargo, ninguno de ellos podía compararse con este momento, donde vislumbró la impresionante existencia del ancestro inmortal dentro de varios signos que desafiaban el sentido común. Invisible e imperceptible, esta influencia tuvo un impacto mucho más potente que la mera destrucción. Este poder no me ha afectado porque recuerdo que la quema del mar perteneció a una calamidad que ocurrió en el futuro. Así, pude percibir la influencia del ancestro inmortal entre el pasado y el presente. Después de un tiempo, Li Fan disipó lentamente el miedo que de repente le había invadido, causado por la comprensión de que vivía constantemente bajo la sombra de esta gran entidad. En el mundo del cultivo, los cultivadores de la etapa núcleo dorado generalmente se llamaban señores. Los cultivadores de la etapa alma naciente eran señores verdaderos. Los cultivadores de la etapa transformación del alma eran monarcas verdaderos y los del reino de integración Dao eran sabios inmortales. Los expertos de más alto nivel, como el ancestro inmortal, eran conocidos como los venerables inmortales. Los venerables inmortales del mundo eran en su mayoría figuras esquivas. Los cultivadores comunes generalmente desconocían detalles específicos como sus nombres. Parece que bajo la influencia del ancestro inmortal, todos los cultivadores del mundo olvidarán gradualmente los desastres que alguna vez experimentaron. O no solo desastres, parece que cualquier memoria colectiva que traiga dolor está bajo su influencia. Parece que este mundo de cultivo es un paraíso. Li Fan reflexionó lentamente y, al mismo tiempo, comenzó a darse cuenta. En este mundo, donde los cielos y la tierra albergaban tanta malicia hacia los cultivadores y donde los conflictos entre inmortales eran tan agudos, se había encontrado con cultivadores como Kou Hon, Dao Xuanzi, Essen Gao y Yu Benzin, quienes ignoraban casi por completo la malicia de los cielos y la tierra. Casi no había ninguno de esos tipos amargados u odiosos que intentarían destruir los cielos. Todos ellos pasaron por alto intencional o involuntariamente la intención maliciosa de los cielos y la tierra. A lo sumo, lamentaban la dificultad del Dao de la inmortalidad e incluso estaban alegres. Era muy probable que esto fuera obra de ese ancestro inmortal. ¿Fue con el fin de permitir que los cultivadores de todo el mundo cultivaran mejor? ¿O sirvió para algún otro propósito? Li Fan siempre se había inclinado a asumir los peores motivos posibles de los demás. La longevidad era lo que Li Fan perseguía incansablemente, el objetivo final. Pero en ese momento todavía estaba lejos de su objetivo. Tenía que mantener los pies en la tierra y practicar paso a paso de forma constante. Después de recuperarse del shock provocado por la influencia del ancestro inmortal, Li Fan comenzó a buscar información sobre el Dao de la transformación del cuerpo antiguo. No era un secreto celosamente guardado, por lo que era fácil encontrar información relevante. El Dao de la transformación del cuerpo antiguo no fue enseñado por una secta especializada en técnicas mecánicas. En cambio, todos sus discípulos cultivaron un método especial conocido como transformación mente-cuerpo. Podían colocar su mente, espíritu y pensamiento sobre objetos externos.
Una vez colocados estos, no solo podían controlar el objeto sino también sincronizarse completamente con las sensaciones del objeto. En el nivel más alto de práctica, podían abandonar sus propios cuerpos físicos y habitar para siempre el objeto de su elección. La razón por la que era tan fácil encontrar información relevante no era que este método fuera particularmente poderoso. Fue porque, en el espejo Tianxuan, de hecho, había muchos artículos espléndidos que describían a cultivadores masculinos y femeninos que utilizaban el Dao de la transformación del cuerpo antiguo para participar en actividades íntimas con varios objetos peculiares. La variedad de métodos hizo que Li Fan se maravillara. Después de navegar un rato, Li Fan sacudió la cabeza y la cerró. Desde esta perspectiva, el señor Tianyan probablemente plantó la marioneta en las profundidades de las vetas volcánicas del mar antes de su muerte y estableció un acuerdo. Al final, su alma y sus pensamientos fueron colocados en la marioneta. Durante miles de años, el títere absorbió incesantemente la energía geotérmica para crecer. Mientras tanto, el señor Tianyan, que alguna vez fue un simple cultivador de la etapa del núcleo dorado, se convirtió en una existencia formidable capaz de luchar contra un verdadero monarca. Aunque parece que ahora ha perdido el conocimiento y solo puede actuar instintivamente. Pero probablemente no se arrepiente. A lo largo de su vida, el señor Tianyan fue nada menos que una persona. Por lo menos, la afirmación "el alma de Tianyan no es débil" no es demasiado descabellada. Después de reflexionar sobre estos asuntos, Li Fan comenzó su cultivo a puerta cerrada. Observar la batalla del reino de la transformación del alma le había proporcionado algunas ideas. Creía que no estaba lejos de romper su actual cuello de botella. Como había previsto, efectivamente así fue. Como el agua fluyendo hacia su curso previsto, 5 días después, Li Fan sintió que la energía espiritual dentro de su cuerpo había alcanzado la saturación. Tanto el Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade como la técnica de robo de sol habían alcanzado simultáneamente la última etapa de condensación y no había hecho ningún progreso. Sin embargo, lo que sorprendió gratamente a Li Fan fue que tan pronto como tocó el cuello de botella esta vez, sintió débilmente el lugar de su oportunidad. Además, el camino que tenemos por delante estaría sin duda plagado de peligros y lleno de sorpresas. Después de algunos preparativos, Li Fan estaba a punto de partir. Pero antes de que pudiera irse, de repente una profunda percepción surgió en su mente. Fue el clon de Li Fan el que había estado recluido durante mucho tiempo y finalmente emergió. Con 2 buenas noticias seguidas, todo parecía ir bien. Hizo que Li Fan sintiera como si los cielos y la tierra estuvieran de su lado. Después de calmarse, Li Fan reflexionó cuidadosamente sobre las habilidades que el clon había comprendido esta vez. Todas las cosas del mundo estaban interconectadas. Unidos en una cadena de la vida a la muerte, controlada por el efecto mariposa. Lo que Li Fan había comprendido, la cadena de la vida y la muerte, podría describirse como una versión mejorada de la intención de matar sin forma. Al seleccionar a un individuo predeterminado como objetivo de la muerte, podía retroceder a través de innumerables conexiones y sentir la cadena de vida más débil y fatal. Al cortar esta conexión vital, podía conducir sutilmente al objetivo predeterminado hacia la muerte, sin que lo notaran ni los dioses ni los fantasmas. La intención de matar sin forma requería que el objetivo estuviera bloqueado. La fuerza del objetivo no podría superar demasiado a la de Li Fan, de lo contrario sufriría una reacción violenta. Y también existía el riesgo de ser detectado por el objetivo. Por el contrario, la cadena de vida y muerte era diferente. Solo requería conocimiento de la existencia del objetivo. Casi podría ignorar la diferencia en los ámbitos de cultivo entre ellos. Con suficiente información, incluso en la etapa de condensación, Li Fan podría eliminar un cultivador de la etapa alma naciente. Tomemos como ejemplo el caso de la cueva Tianyan. Si Li Fan quisiera asesinar a un verdadero señor del alma naciente, no tendría que tomar medidas él mismo. Solo necesitaría activar el retroceso de la cadena de vida y muerte a través de todas las posibilidades de conexiones entre él y la cueva Tianyan. Desde allí encontraría el camino más adecuado. Influiría sutilmente en el verdadero señor del alma naciente para que tuviera la idea de explorar la cueva Tianyan. Como resultado, el verdadero señor perecería dentro de la cueva. Si bien la cadena de vida y muerte era poderosa, también tenía ciertas condiciones para su activación.
Era necesario determinar de antemano la cadena de muerte. Esto significaba que Li Fan necesitaba determinar cómo moriría el objetivo antes de poder retroceder. Además, este método de muerte tenía que ser eficaz. Por ejemplo, si Li Fan decidiera que el verdadero señor del alma naciente perdería accidentalmente el control de su energía espiritual y caería del cielo durante el vuelo, lo que provocaría su muerte. De hecho, tal resultado era posible. Sin embargo, la complejidad de la derivación inversa necesaria para lograr este resultado estaba más allá de las capacidades actuales de Li Fan. Como resultado, no se pudo activar la cadena de vida y muerte. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C106. La repentina iluminación de Li Fan. Capítulo 106. La repentina iluminación de Li Fan. Sin embargo, si se establece razonablemente, digamos, el señor verdadero del alma naciente estaba en un vuelo y se encontró con un enemigo en el camino. Después de una feroz batalla, fue derrotado y murió. De esta forma, tras activar la cadena de vida y muerte, sería posible rastrear las condiciones en las que se encontraron estos dos enemigos. Aunque los cálculos podrían llevar mucho tiempo, al final tendrían éxito. En resumen, cuanto más abundante sea la información, especialmente sobre el vínculo muerte, más fácil será activar la cadena de vida y muerte. Y Li Fan tuvo la suerte de aprovechar plenamente la ventaja de la previsión a través de Trus. Por lo tanto, trascender la etapa de condensación y para matar a los verdaderos señores del alma naciente se convertiría en una tarea factible. Por ejemplo, Li Fan podría atraer a un señor verdadero del alma naciente al mar con Yun durante la quema del mar. Aprovechando el poder de la llama carmesí, podría asesinar al verdadero señor del alma naciente. Identifica la causa y el efecto y mata sin dejar rastro. Li Fan no pudo evitar exclamar, ¡qué habilidad tan fantástica! Lo que sorprendió aún más a Li Fan fue que, además de la cadena de la vida y la muerte, su doble también había experimentado otra revelación, la técnica vista celestial, audición terrenal, que incorporaba varias ideas que Li Fan tenía sobre y el destino, elevando la cadena de la vida y la muerte a un nivel completamente nuevo. El destino de todas las cosas estaba bajo la atenta mirada del cielo y de la tierra. Al observar el entrelazamiento de las fluctuaciones del y el destino, uno podría percibirlas desde la perspectiva del cielo y la tierra. En términos más simples, mientras que la anterior intención de matar sin forma solo podía fijarse vagamente en la posición del objetivo, ahora, después de comprender la visión del cielo y la tierra, uno podía observar el objetivo a través de la perspectiva del cielo y la tierra. Después de descubrir la función de la visión del cielo y la tierra, Li Fan estaba realmente muy contento esta vez. Incluso con su estado de ánimo, no podía evitar sentirse secretamente emocionado. Las sorpresas llegaron una tras otra, provocando incluso que Li Fan estuviera un poco aterrorizado. Experimentó con la técnica visión del cielo y la tierra. Su mente se calmó y sintió la intención asesina informe que estaba encerrada en Sandaobo. Una imagen apareció en la mente de Li Fan. Sobre las olas azules, Sandaobo se encontraba en el vacío. 24 espadas de agua cada vez más azules volaban a su alrededor, formando una especie de formación arcana. Al igual que las estrellas de la circunferencia, se movían constantemente. Los dragones de agua nacieron en la formación de espadas de agua a medida que se transformaba. Sandaobo señaló hacia el mar frente a él, y los dragones de agua en la formación salieron volando, bailando salvajemente en el cielo. ¡Explota! Sandaobo lanzó un grito bajo y el grupo de dragones de agua explotó. Cada uno de los dragones de agua se desintegró en innumerables pequeñas espadas de agua. En un instante, las espadas de agua eran como un viento y una lluvia furiosos, que estallaban en una gran zona frente a Sandaobo. De repente, la superficie del mar se sorprendió por innumerables columnas de agua, lo cual fue espectacular. Y Sandaobo estuvo incansable mientras las estrellas de luz azul volaban hacia su cuerpo. Comenzó a probar el movimiento una vez más. Li Fan estaba casi hipnotizado mientras miraba. Porque, con la perspectiva del cielo y la tierra, vio más que solo la escena en la superficie. La ruta del aura en el cuerpo de Sandaobo, el flujo del aura en cada movimiento e incluso el método de funcionamiento de esta versión fortalecida de la formación respiratoria del dragón de agua se mostraron sin reservas y claramente frente a él. Aunque todavía había una brecha considerable entre observar y dominar, ver tanto seguramente conduciría a la comprensión.
En un abrir y cerrar de ojos, un destello de iluminación atravesó la mente de Li Fan. En medio de su emoción, salió del estado de visión del cielo y la tierra y se puso de pie. No pudo evitar gritar: «Hoy por fin entiendo mi camino». ¿Cuál fue el camino de Li Fan? Desde el comienzo de su cultivo, siempre había una pregunta rondando en su mente. Su talento innato no era muy grande, e incluso expulsar el miasma y condensar el Li era todo un desafío. Las etapas posteriores, como Foundation Establishment, Golden Core e incluso el camino hacia Nascent Soul y más allá, ciertamente se volverían cada vez más peligrosas. En el mundo abundaban los genios, algunos de los cuales poseían asombrosas habilidades de comprensión. Podían comprender fácilmente diversas técnicas y habilidades divinas. Li Fan se había preguntado qué podría utilizar para competir con esos individuos excepcionales. Si un día la brecha entre los dos reinos se volviera demasiado grande, incluso si reiniciara sin cesar, es posible que nunca lograra avanzar. ¿Qué haría entonces? Hoy, Li Fan finalmente encontró su respuesta. Un camino único que le pertenecía solo a él, imposible de replicar para otros. Verdad, técnica de meditación de montaña, visión del cielo y la tierra. No importa cuán alto sea su talento innato, siempre están bajo mi mirada. Su vida de comprensión me pertenece. Li Fan calmó gradualmente sus emociones y volvió a sentarse, hablando en voz baja. Aunque hay muchos héroes en el mundo, todos deben terminar bajo mi mando. Los héroes eran como carpas nadando a través de un río, emergiendo año tras año. El camino de Li Fan fue seleccionar a los más destacados entre ellos. Reuniendo a los mejores individuos talentosos y utilizándolos como peones, obtendría de ellos técnicas extraordinarias. Reuniría las fortalezas de miles de personas e innovaría aún más, forjando su camino único. El camino ya está establecido, el siguiente paso es ver cómo organizarlo. Li Fan explicó su camino. Al mismo tiempo, su doble, Fan Lin, se sentía eufórico. Se transmitió otra ola de perspicacia, pero no se trataba de una habilidad divina, era información percibida durante la iluminación. A través de esta iluminación, Fan Lin comprendió que el mundo de cultivo anterior que existía antes de la gran calamidad había otorgado inmensa importancia a la iluminación. El cultivo antiguo enfatizaba la comprensión de los caminos de los cielos. Algunos mortales podrían tener ideas repentinas, avanzando desde la condensación y hasta el establecimiento de la fundación en un solo día, llegando al núcleo dorado en 3 días y formando el alma naciente en 5 días. Incluso hubo casos de personas que meditaron durante 100 años, tuvieron una revelación repentina y ascendieron a la inmortalidad en un solo paso. Sin embargo, estos individuos eran extremadamente raros, solo unos pocos a lo largo de la historia del cultivo. La mayoría de las personas usarían la iluminación para mejorar ligeramente dentro de un reino inferior o obtener conocimiento de ciertas habilidades divinas. Hoy en día, muy pocos pueden alcanzar la iluminación. Mirando las leyes del cielo y de la tierra, tomando la esencia del cielo y de la tierra, y extrayendo la médula del cielo y de la tierra. Si el cielo no me lo da, lo tomaré yo mismo. El Dao de la iluminación, el Dao de saquear el cielo, pero ¿cuál es mi Dao? Li Fan murmuró. Después de comprender estas dos habilidades divinas, Li Fan pasó medio mes consolidando sus conocimientos dentro del espejo Tianxuan. Después decidió partir en busca de una oportunidad para superar el cuello de botella. Después de comparar la ubicación en su mente con el mapa del mar de Conjun, se dio cuenta de que el lugar al que tenía que ir en ese momento era una isla peculiar llamada Isla Jin Jin. La isla recibió su extraño nombre porque carecía de gente corriente. En cambio, estaba habitada únicamente por un cultivador conocido como Maestro Jin Jin. El nivel de cultivo del Maestro Jin Jin no era alto, solo estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. Sin embargo, no estaba muy interesado en el cultivo y prefería estudiar varias cosas excéntricas. Entre los objetos de su investigación, el más famoso fue el miasma inmortal mortal. El experimento que implicó extraer el miasma inmortal mortal del cuerpo de Su Chanyu y condujo a su muerte fue obra suya. Debido a esto, muchos cultivadores no lo tenían en alta estima y preferían no asociarse con él. Entonces se mudó a una pequeña isla remota, donde pudo disfrutar de la paz y la tranquilidad. ¿Cómo podría relacionarse la oportunidad de su avance con esta persona?
Li Fan sintió cierta curiosidad e inmediatamente partió hacia la isla Jin Jin. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-107. Monstruosidad de 6 cabezas. Capítulo 107. Monstruosidad de 6 cabezas. La isla Jin Jin está ubicada en la esquina noreste del mar de Kongyun. Li Fan tardó más de 20 días en llegar a los alrededores. La isla no es grande y carece de vegetación significativa. Hay un edificio cuadrado en pie en la isla. Desde la distancia se pueden oír débilmente los gritos de sufrimiento humano transportados por la brisa del mar. Maestro Jin Jin, ¿estás aquí? Li Fan gritó fuerte. Su voz se extendió por toda la isla pero no recibió respuesta. Li Fan volvió a preguntar pacientemente, pero lo único que resonó fue el triste viento del mar. Preguntó una vez más, todavía sin respuesta. Después de reflexionar un rato, Li Fan sintió que efectivamente estaba en el lugar correcto para su oportunidad. Con precaución, descendió al edificio de la plaza de la isla. El edificio parecía estar construido con un material parecido a una piedra de color azul oscuro y, aparte de una gran entrada, no tenía otras puertas ni ventanas. El interior del edificio estaba envuelto en oscuridad, tan oscura que parecía devorar tanto la luz como la percepción divina. Era imposible discernir lo que había dentro. Solo los gritos intermitentes emanaban desde dentro. El lugar parecía inquietante y Li Fan tuvo que estar en alerta máxima mientras avanzaba. Justo cuando estaba a punto de entrar, oyó pasos apresurados que se acercaban. Una pequeña criatura, como un perrito, salió corriendo del interior del edificio en dirección directa a Li Fan. Pensando que era algún tipo de ataque de bestia mágica, Li Fan estaba a punto de derribarlo. Sin embargo, cuando su percepción divina lo escaneó, se dio cuenta de que era simplemente una criatura común y corriente. Como no quería hacerle daño a una mascota del dueño de la casa que estaba visitando, Li Fan extendió la mano, la recogió por el cuello y la dejó a un lado. La criatura fue tomada por sorpresa, gimiendo de miedo y temblando. Con un ruido sordo, el objeto que llevaba en la boca cayó al suelo. Al examinar de cerca a la pequeña criatura, Li Fan no pudo evitar temblar. Parecía un perro pero tenía manos como las de un humano. En el vientre del cuerpo del perro, 5 o 6 objetos parecidos a ojos se movían, parpadeaban y miraban fijamente a Li Fan. ¿Qué diablos es esto? Reprimiendo la necesidad de tirarlo, Li Fan colocó a la criatura detrás de él y avanzó con cautela hacia la oscuridad. Después de un momento, cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, Li Fan observó una escena inesperada. Contrariamente a su imaginación de un lugar horroroso y espeluznante, el interior estaba bastante limpio. El suelo estaba impecable, sin signos de sangre. Dispersas por toda la zona había numerosas jaulas transparentes que contenían varias criaturas extrañas. Todos parecían extraños y yacían pasivamente en sus jaulas, sin mostrar signos de agresión. Parecía que estas jaulas solo eran transparentes en un sentido, ya que los que estaban dentro no podían ver hacia afuera. Entre estas extrañas criaturas, había pitones gigantes con 2 cabezas enredadas entre sí, una criatura parecida a un gran disco cubierto de gusanos retorciéndose y retorciéndose, y un ser que parecía ser una fusión de 2 especies diferentes, una tortuga con cabeza de cabra. Lo que más inquietó a Li Fan fue una monstruosidad con 6 cabezas humanas unidas. De la parte superior de cada cabeza crecían 2 brazos que sostenían otra cabeza, y así sucesivamente, mientras que la cabeza más baja también tenía 2 pequeñas manos en la parte inferior. Esta monstruosidad de 6 cabezas tenía una postura corporal vertical, similar a la de un insecto gigante, y se arrastraba dentro de la jaula. Durante sus movimientos, las 6 cabezas miraban en direcciones diferentes, con rostros pálidos y en blanco que no mostraban emociones. Li Fan no se había encontrado con una criatura tan repugnante ni siquiera en sus pesadillas más horribles. Suprimiendo la incomodidad que sentía, solo echó un vistazo rápido y pasó rápidamente junto a él. Debo encontrarte, debo encontrarte. Escuchando atentamente, en lo profundo del edificio, parecía haber una repetición baja y murmurada. Li Fan siguió la voz y llegó a una enorme jaula rectangular transparente. A cada lado había 4 pequeñas jaulas contiguas conectadas a esta gran jaula rectangular. Cada pequeña jaula contenía un mortal con dispositivos peculiares adheridos a sus cuerpos. Parecía como si algo se moviera dentro de ellos,
provocando que protuberancias visibles se movieran rápidamente por sus cuerpos. Con cada movimiento de estas protuberancias, su carne y sangre se descomponían rápidamente. Sin embargo, a medida que las protuberancias se desplazaron, algunas se regeneraron lentamente, mientras que otras empeoraron. En un instante, se formó un abismo negro, revelando los huesos blancos del interior. Las experiencias de estos mortales no fueron menos crueles que las ejecuciones más espantosas. Se retorcieron y gritaron de agonía. Algunos quedaron sin vida, reducidos a meros montones de carne y sangre, todavía temblando incontrolablemente. En la parte delantera de la gran jaula rectangular transparente había una figura. Li Fan miró al individuo, cuyo cabello estaba algo despeinado, veteado de blanco y negro. Su ropa estaba andrajosa y descuidada como si no la hubieran cambiado durante muchos años. Debo encontrarte, debo encontrarte. La figura, como poseída, miraba fijamente la jaula transparente que tenía delante, murmurando continuamente en voz baja. ¿Maestro Jin Jin? El individuo tenía el cultivo del establecimiento de la fundación y no había nadie más alrededor. Li Fan, manteniendo cierta distancia, gritó. Sin embargo, la cifra no mostró respuesta, como si fuera completamente ajena. ¡Guau, guau, guau! De repente, la pequeña criatura parecida a un perro que sostenía a Li Fan comenzó a luchar y rugir, aparentemente buscando ayuda de su amo. Despertado por los ladridos del perro, la figura, el maestro Jin Jin, se giró abruptamente. Al mirar a Li Fan, de repente se dio cuenta, ¡oh, hay un invitado! ¡Oh, hay un invitado! Dos voces, una tras otra, resonaron dentro de la figura como si reverberaran en su interior, y luego fueron proyectadas hacia afuera. El párpado de Li Fan se movió. Soltó al perro y lo saludó con una reverencia, «Saludos, compañero taoísta». Una vez que el pequeño perro tocó el suelo, corrió hacia los pies de Jin Jin, buscando ansiosamente afecto. Jin Jin se arregló el cabello desordenado y parecía algo avergonzado. Estaba profundamente absorto en mis pensamientos y no escuché los llamados de mis compañeros taoístas. Por favor, perdóname. Las dos voces, curiosamente una tras otra, sonaron mientras Jin Jin se dirigía cálidamente a Li Fan. Este no es un lugar adecuado para conversar. Por favor, por aquí, compañero cultivador. Dicho esto, Jin Jin abrió una puerta a su lado, revelando una entrada a otra habitación. El pequeño perro ladró alegremente y siguió su ejemplo. Liderando el camino a seguir, Jin Jin de repente recordó algo y se volvió para decirle a Li Fan, por cierto, mi nombre no es Jin Jin. Mi nombre es Jin. Mi nombre es Jin. Pero dos voces, una tras otra, resonaron de nuevo, sonando igual que Jin Jin. Así es como es, se dio cuenta de repente Li Fan. Tal vez cuando los cultivadores del mar con Jun se refirieron a él como Jin Jin, no fue sin un atisbo de burla. Saludos, compañero taoísta Jin. Li Fan saludó nuevamente. Al reconocer que su nombre había sido llamado correctamente, el maestro Jin quedó sumamente complacido. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-108. Una sola costilla capítulo 108. Una sola costilla. Más allá de la pequeña puerta había muchas exposiciones. El maestro Jin Jin les presentó con entusiasmo a Li Fan, este es un hueso del pez védico. Esta especie se extinguió hace 3500 años. Fue necesario un gran esfuerzo para recolectar este hueso. Se dice que el pez védico era excepcionalmente inteligente y podía imitar el habla humana. Comer su carne permitió a la gente comprender el lenguaje del pescado. ¿Quién sabe si eso es cierto? Continuaron hacia una serpiente gigantesca que parecía real, serpenteando y extendiéndose por más de 1 kilómetro. El maestro Jin Jin dijo emocionado, esta es una serpiente marina con Jun. Normalmente se esconden en las profundidades del mar, enterrándose en el suelo, tuve que correr a través de una gran parte del mar de Konjun para atrapar uno tan largo. Prepararlo como ejemplar no fue poca cosa. Entonces, el maestro Jin Jin habló misteriosamente. Según mi investigación, estas serpientes marinas no son el verdadero cuerpo. Albergan una misteriosa criatura parásita dentro de ellos, un parásito minúsculo que es extremadamente difícil de detectar, incluso por el poder mental de la etapa de establecimiento de la fundación.
Pero es este pequeño parásito el que controla a la gigantesca serpiente marina, es realmente inimaginable. A medida que avanzaban, la amplia gama de exhibiciones amplió los horizontes de Li Fan. Ambos se detuvieron frente a dos esqueletos humanos colocados uno al lado del otro. El maestro Jin Jin señaló los dos esqueletos y preguntó con un toque de orgullo: compañero taoísta, ¿notas algo diferente en estos dos esqueletos humanos? ¿Diferente? Li Fan invadió su poder mental sobre ellos y, a primera vista, parecían restos humanos comunes y corrientes. Ambos esqueletos eran de hombres y solo variaban en tamaño. Pero preguntar si había alguna diferencia esencial. Li Fan los miró por un momento, luego negó con la cabeza y dijo: pido disculpas, pero no veo ninguna diferencia. El maestro Jin Jin se rió entre dientes: no te preocupes, apuesto a que ningún otro podría percibir las diferencias entre estos dos esqueletos dentro del mar con John excepto yo. Señalando los dos esqueletos, el maestro Jin Jin se acercó a Li Fan, hablando en un tono extremadamente silencioso. Estos dos individuos no son del mismo tipo de personas. ¿No del mismo tipo? Li Fan quedó desconcertado. ¿Qué quieres decir? El maestro Jin Jin hizo un gesto con las manos durante un rato, meditando, como si no pudiera encontrar palabras adecuadas para describir la situación. Después de un largo rato de contemplación, el maestro Jin Jin de repente apretó el puño, su rostro se llenó de confusión: es solo un sentimiento, ¿sabes? Está claro que ambos son humanos, pero estos dos humanos vivieron en épocas y regiones diferentes. Quizás parezcan casi idénticos, y ambos fueron excavados en las profundidades del mar de Conjón por mí, pero hay un límite profundamente único que distingue estos dos conjuntos de restos. Las palabras del maestro Jin Jin eran crípticas y no podía explicarlas más. Tampoco se detuvo en ello y continuó adelante. Se detuvieron frente a un expositor vacío. El maestro Jin Jin señaló la tribuna vacía, con el rostro pálido y los dedos temblando incontrolablemente. Intentó decir algo, pero sus labios se movieron sin pronunciar una palabra. Mi tesoro. El maestro Jin Jin exclamó en pánico. El pequeño perro que lo seguía gimió, con las orejas caídas. Miró secretamente hacia arriba y rápidamente se agachó a los pies del maestro Jin Jin, temblando. Al ver esto, Li Fan se dio cuenta de algo. Por lo tanto, preguntó tentativamente: compañero maestro taoísta Jin Jin, cuando mencionas tu tesoro, no te refieres a un hueso, ¿verdad? El maestro Jin Jin estaba muy contento y asintió repetidamente: sí, ¿lo has visto? Li Fan parecía peculiar y luego condujo al maestro Jin Jin de regreso a la entrada del edificio rectangular. A su llegada, el pequeño perro humano embistió a Li Fan. El objeto que tenía en la boca cayó al suelo. En ese momento, Li Fan lo miró, pensando que era solo un juguete para el perro humano, así que no se molestó en recogerlo. Sin embargo, no esperaba que este hueso fuera en realidad el tesoro del maestro Jin Jin. El maestro Jin Jin recogió con cuidado el hueso, limpiando la saliva que contenía, y lo miró con afecto y ternura, como si estuviera mirando a un amante en un sueño. La forma en que se comportó le puso la piel de gallina a Li Fan. Li Fan se aclaró la garganta, tratando de despertar al maestro Jin Jin de su trance. No pudo evitar preguntar: compañero maestro taoísta Jin Jin, ¿puedo preguntar sobre el origen de este hueso que tienes en tan alta estima? El maestro Jin Jin agarró el hueso de su mano, como si tuviera miedo de perderlo otra vez. Miró el hueso y respondió algo distraídamente: oh, este es un tesoro extraordinario. Estoy dispuesto a desprenderme de todas mis otras colecciones, pero esta es incluso más valiosa que mi vida. Li Fan sintió un escalofrío mientras escuchaba. Sintió curiosidad y miró al maestro Jin Jin con curiosidad. Estoy seguro de que has oído hablar del miasma inmortal mortal, compañero taoísta, comenzó el maestro Jin Jin. Al principio, el miasma inmortal mortal solo se propagó entre los humanos comunes y no tuvo ningún impacto en nosotros, los cultivadores. Más tarde, un cultivador inmortal, sin razón aparente, se infectó y comenzó a propagarse entre nosotros, los cultivadores. Li Fan miró el hueso en la mano del maestro Jin Jin. ¿Estás diciendo? Sí, esta costilla pertenecía al desafortunado primer cultivador que fue infectado por el miasma inmortal mortal.
El maestro Jin Jin sonrió tontamente y acarició con cariño la costilla. Sin embargo, vio que Li Fan no estaba entusiasmado. No pudo evitar sentirse sorprendido. ¿Cómo es que no te inmutas tanto ante semejante tesoro? ¿No entiendes su importancia? Li Fan meneó la cabeza repetidamente. Es una lástima que su compañero taoísta no pueda ver su valor. La propagación del miasma inmortal mortal fue uno de los acontecimientos más grandes de la historia. Sus efectos en nuestro mundo solo son superados por la gran calamidad misma. ¿Cómo podría una mera plaga de la gente común infectar a cultivadores inmortales? Si pudiéramos entender la fuente de esta anomalía, tal vez podríamos eliminar el miasma inmortal mortal en su raíz. Para entonces, yo sería una figura prominente que será recordada en todo el mundo del cultivo inmortal. El maestro Jin Jin se perdió momentáneamente en sus propias fantasías. Después de un rato, al ver la continua indiferencia de Li Fan, suspiró profundamente, como si lamentara la ignorancia de Li Fan. Quizás no sepas que cada hueso de su algo, ¿cómo se llamaba? De cualquier manera, cada uno de sus huesos es invaluable y innumerables cultivadores compiten para obtenerlos. Tengo muchísima suerte de haber podido agarrar esta costilla. Por supuesto, el mayor tesoro es su cráneo completo, almacenado en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El maestro Jin Jin se entregó a sus fantasías y casi se le hizo agua a la boca. Li Fan no podía entender esta extraña fascinación y solo podía sacudir la cabeza repetidamente. En ese momento, el maestro Jin Jin reaccionó de repente. Espera. Todavía no sé el propósito de tu repentina visita. ¿Qué te trae por aquí? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-109. Todos se transforman en tesoros celestiales. Capítulo 109. Todos se transforman en tesoros celestiales. Después de regresar a las profundidades del edificio y encontrar un lugar para sentarse, Li Fan le explicó su propósito al maestro Jin. Oh. ¿Quieres saber cómo pasar a la etapa de establecimiento de la fundación? El maestro Jin de repente se emocionó y comenzó a explicar enérgicamente. Le has preguntado a la persona adecuada. Me atrevo a decir que nadie entiende Foundation Establishment mejor que yo. Por favor, cuéntame más, respondió Li Fan con una sonrisa, sin cuestionar la afirmación del maestro Jin. En ese momento, el perro de mano humana caminó sobre sus patas traseras, llevando 2 tazas, que colocó sobre la mesa. Las tazas contenían un líquido oscuro y viscoso y se desconocía qué había dentro. Luego, el perro de mano humana se agachó, dando vueltas continuamente alrededor del maestro Jin para buscar alabanzas. Por favor, toma un poco de té. El maestro Jin le dijo a Li Fan mientras tomaba un sorbo. Esta es una bebida valiosa, cultivada a partir de una colonia bacteriana espiritual. Cuando se consume, se multiplica rápidamente y entra en simbiosis con el cuerpo, lo que puede acelerar la circulación de energía espiritual en su cuerpo y mejorar el poder de su energía espiritual. Tiene muchos beneficios. Li Fan escaneó la taza con su sentido divino y vio innumerables microorganismos diminutos en su interior, cada uno con apariencias únicas. Él decidió no beberlo y se quedó quieto. Al ver la renuencia de Li Fan a beber, el maestro Jin se sintió algo decepcionado. Sin insistir, continuó la conversación y preguntó, ¿sabes exactamente qué significa establecer la fundación? Li Fan respondió, la llamada etapa de establecimiento de la fundación es exactamente lo que su nombre implica. Una vez que un cultivador de condensación y alcanza la perfección, necesita establecer su propia base para continuar su cultivo. De lo contrario, incluso si su cultivo continúa aumentando, es como construir un edificio de 100 pies de altura sobre arena. Si lo sacudes suavemente, se derrumbará. Al discutir asuntos académicos, el maestro Jin parecía bastante serio. Él asintió y dijo, así es. Antes de la gran calamidad, hubo algunos cultivadores de condensación y que tomaron un camino diferente y optaron por no establecer sus bases. Se centraron únicamente en refinar su afirmaron que no había límites para refinar y que este camino podría eventualmente llegar a la integración Dao. Sin embargo, no pudieron progresar más allá de la 99 capa de condensación y, al final, un cultivador de Golden Co no pudo soportar la vista y casualmente los mató. Quizás su camino era realmente factible,
Pero los cultivadores de condensación y tienen cuerpos débiles y no pueden soportar fuerzas tan poderosas. En segundo lugar, incluso con más capas de condensación y, solo se obtiene fuerza física. Cuando se trata de luchar contra el establecimiento fundacional o incluso contra cultivadores de nivel superior, se enfrentan a muchas desventajas. El maestro Jin tomó un sorbo de té y continuó. Los antiguos cultivadores siguieron el principio de aprender de la naturaleza, observando las leyes y reglas de los cielos y la tierra y comprendiendo los principios del Dao celestial. Luego, al combinar sus percepciones personales y su autocomplacencia, sentaron las bases de su futuro cultivo al realizar burdas imitaciones. Sin embargo, la aptitud de cada persona varía y sus capacidades de comprensión difieren. La velocidad y compatibilidad con la que establecen sus bases también varían mucho. Algunas personas pueden experimentar un momento de iluminación y establecer inmediatamente sus bases. Pero para la gran mayoría, se necesitan décadas o incluso siglos de cabello blanco y aprendizaje profundo sin ningún progreso. Sin duda, el cultivo es difícil de lograr. El maestro Jin suspiró de repente. Pero eso era el pasado. Si comparamos las reglas del cielo y la tierra con las de un árbol imponente, en el pasado, los cultivadores éramos como pequeñas hadas que residían entre sus ramas, observando y aprendiendo de las hojas. Fue demasiado lento y demasiado difícil. Entonces, después de que el ancestro inmortal transmitió sus enseñanzas, nosotros, los cultivadores, nos convertimos en hormigas codiciosas. Ya no nos importaba observar, aprender o emular. Mordisqueamos directamente las ramas y hojas del árbol, convirtiéndolas en nuestro sustento. Al hacerlo, nuestra velocidad de cultivo aumentó innumerables veces. Los tesoros celestiales son como las ramas y hojas de este gran árbol. Cada tesoro celestial es la agregación de las leyes del cielo y de la tierra en un aspecto particular. Los cultivadores utilizan estos objetos milagrosos como su tesoro fundacional y pueden eludir el proceso de autocomprensión, formando inmediatamente su propia base. Li Fan asintió y dijo, recuerdo que el Tratado sobre los Tesoros Celestiales mencionaba algo similar. Tratado sobre los Tesoros Celestiales. El maestro Jin se burló con un toque de desdén. Continuó, si decimos que los tesoros fundacionales se utilizan para eludir el proceso de comprensión de los cielos y la tierra. Entonces déjame preguntarte esto. Hoy en día, hay cultivadores con talentos excepcionales que no necesitan tesoros fundacionales para comprender estas leyes. Su profunda comprensión de los cielos y la tierra les permitiría establecer directamente sus cimientos durante la antigüedad. ¿Podrán todavía hacerlo ahora? El maestro Jin miró atentamente a Li Fan. Por supuesto que no. Establecer una fundación requiere tesoros fundacionales. Li Fan comenzó a hablar pero de repente se quedó en silencio, como si hubiera recordado algo. Así es. La forma de cultivo ha cambiado por completo, dijo fríamente el maestro Jin. En el pasado, los cultivadores comprendían las leyes de los cielos y de la tierra, siguiendo el orden natural. Pero después de que el ancestro inmortal transmitió sus enseñanzas, este orden natural se invirtió. Los cultivadores ahora tienen que ir contra los cielos, saqueando los cielos y la tierra. Li Fan susurró, saquea los cielos y la tierra. Para alcanzar la inmortalidad. El maestro Jin continuó. No sé cómo los cultivadores alcanzaron la inmortalidad antes de la gran calamidad. Pero desde que se cambió el método de cultivo, el único camino hacia la inmortalidad es ir en contra del orden del cielo y de la tierra. El fundador original de esta enseñanza, el ancestro inmortal, fue el primero en proponer la teoría y también el primero en practicarla. Desafió todos los principios convencionales de cultivo y alcanzó la inmortalidad. A partir de ese momento compartió la misma vida que los cielos y la tierra, viviendo libremente. Desde entonces, todos los cultivadores no tienen más remedio que seguir sus métodos en su cultivo. ¡Qué autoritario! El tono del maestro Jin era intenso, claramente insatisfecho con este ancestro inmortal que transmitió la nueva forma de cultivo. Recorrer tu propio camino y luego hacer que todos los seres vivos sigan ese mismo camino. ¡Qué increíble! Li Fan reflexionó profundamente conmovido. Pensó en la estatua gigante de un anciano que llevaba una corona alta en la isla de los 10.000 inmortales. Majestuoso y con vistas a todos los seres vivos.
¿Podría ser que la alianza de los 10.000 inmortales fuera fundada por el ancestro inmortal? Pero si este ancestro inmortal todavía está vivo, ¿cómo pudo haber permitido que la llama carmesí destruyera la isla de los 10.000 inmortales unos años más tarde? Li Fan estaba lleno de dudas. El maestro Jin no prestó atención a Li Fan y continuó. La cuestión clave ahora es que, dado que Foundation Establishment requiere Foundation Treasures. Entonces, ¿cuáles son exactamente los tesoros celestiales? ¿Has leído Tratados sobre los tesoros celestiales? Sabéis que cuando los cultivadores caen, son transformados por los cielos y la tierra en tesoros celestiales. ¿No significa eso que cuando los cultivadores están vivos, también pueden ser vistos como tesoros celestiales que aún no se han transformado por completo? El maestro Jin hablaba cada vez más rápido, como si quisiera compartir todos los años de investigación a los que nadie había prestado atención. Los cielos y la tierra son como un crisol, y el producto final son los tesoros celestiales formados. Pero todo lo que hay en los cielos y en la tierra puede ser visto como tesoros celestiales no formados. ¿Los tesoros celestiales son agregaciones de reglas, y no son los humanos lo mismo? El cuerpo humano es tan intrincado que contiene infinitos misterios. ¿Por qué no puede verse como un tesoro celestial? ¿Sabes también que algunos cultivadores refinarán a personas comunes con habilidades extraordinarias para convertirlas en tesoros celestiales y utilizarlas como base? De esta manera, las habilidades de esa gente común se vuelven suyas. Yo también soy un humano, ¿entonces soy un tesoro celestial? Al ver las declaraciones cada vez más absurdas del maestro Jin, Li Fan no pudo evitar preguntar, ¿es esta tu especulación o? El maestro Jin sonrió y dijo, solía ser una especulación, pero ahora lo he confirmado. Con eso, todo su cuerpo se dividió a lo largo de la línea central y otro rostro del maestro Jin emergió desde adentro. Hace 10 años me utilicé como tesoro celestial para establecer mis cimientos. Ambas caras, por dentro y por fuera, hablaban al unísono. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C110. Construyendo la base conmigo mismo capítulo 110. Construyendo la base conmigo mismo. No es de extrañar que el maestro Jin tuviera dos voces cuando hablaba, una normalmente y otra haciendo eco. Resultó que tenía otro él dentro de su cuerpo. Esta inquietante escena dejó a Li Fan asombrado. Afortunadamente, el maestro Jin pareció darse cuenta de que su apariencia original era algo aterradora. Después de mostrarlo solo brevemente, volvió a cerrar su cuerpo y volvió a su forma original. Continuó, me utilicé como experimento para confirmar mi hipótesis. Todo lo que existe en el mundo puede ser visto como tesoros celestiales, no formados. A este proceso lo llamo transformación celestial. Sin embargo, si desea establecer su fundación con tesoros celestiales, no formados, debe completar usted mismo el proceso incompleto de transformación celestial. Esto es extremadamente difícil. Una vez que fracasas, podría provocar una muerte instantánea. Incluso si apenas sobrevives, tu cuerpo sufrirá varios cambios extraños. Igual que mi apariencia actual. El maestro Jin sonrió. Li Fan no pudo evitar preguntar, ¿no dijiste que construiste tus cimientos con éxito? Lo logré, pero no del todo. Todavía no me entendía del todo a mí mismo, lo que me hizo fracasar en el momento final de establecer la fundación, respondió con pesar el maestro Jin. Si tuviera algunas oportunidades más. No, solo una oportunidad más sería suficiente. Estoy seguro de que podría lograr una autosuficiencia perfecta. ¿Autofundación? La curiosidad de Li Fan se despertó. ¿Qué pasaría si lograras establecer la fundación contigo mismo? Los ojos del maestro Jin se iluminaron. Eso equivale a aprovechar el poder del horno del cielo y de la tierra para remodelar tu cuerpo. Y este cuerpo sería la constitución más perfecta que uno pudiera imaginar. El tesoro celestial más adecuado es el mejor tesoro de la fundación. Hoy en día, cuando los cultivadores establecen sus bases, a menudo necesitan encontrar tesoros celestiales que sean compatibles consigo mismos para maximizar el poder de los objetos. Pero, sin importar el nivel de los tesoros celestiales, ni siquiera el legendario, tesoro celestial, todos palidecen en comparación con Self Foundation. Piénsalo. ¿Qué se adapta mejor a ti que a ti mismo? Tu base se alinea perfectamente contigo mismo,
y todo cultivo y técnica se convierten en algo natural. Al ver que el maestro Jin se emocionaba cada vez más, Li Fan no pudo evitar interrumpir. ¿Son estas solo tus especulaciones? El maestro Jin dudó y luego negó con la cabeza. Aunque solo completé la mitad del proceso de autofundación, puedo sentir claramente que he mejorado en varios aspectos en comparación con antes. Esto incluye mi aptitud para el cultivo, la comprensión de las técnicas, la afinidad con la energía espiritual e incluso la agilidad de mis pensamientos. Es incomparable con antes. Li Fan quería saber más y preguntó, entonces, ¿qué tan alta es la tasa de éxito de Self Foundation? El maestro Jin explicó, casi lo logré en un intento, por lo que la tasa de éxito debe ser bastante alta. Debes creerme, amigo mío. He diseccionado los cuerpos de cientos de cultivadores de Foundation Establishment, investigando durante décadas para llegar a esta conclusión. No puede estar mal. Li Fan respondió, sí, definitivamente lo intentaré. Espera, ¿mencionaste que has diseccionado los cuerpos de cientos de cultivadores de cimientos? El maestro Jin pensó por un momento, pero luego su mirada se quedó en blanco. ¿De dónde saqué tantos cuerpos? Esto es extraño, parece que no lo recuerdo. Li Fan tuvo una idea y rápidamente dijo, no es importante. Si no lo recuerdas, déjalo así. El maestro Jin asintió en señal de acuerdo. Tienes razón. Gracias por aclarar mis dudas. Ahora que mis dudas se han ido, ya no te molestaré más. Justo ahora, cuando Li Fan escuchó al maestro Jin decir que todo en el mundo puede ser visto como tesoros celestiales, sin formar, se dio cuenta repentinamente y el cuello de botella que lo había estado plagando desapareció. Mientras tenga en mis manos los tesoros celestiales del cielo y de la tierra, podré comenzar inmediatamente a establecer los cimientos. Ahora que su propósito se había logrado, Li Fan ya no tenía ningún deseo de permanecer en este lugar. Aunque el maestro Jin no necesariamente tenía malas intenciones, la atmósfera en este lugar era incómoda. Entonces, Li Fan decidió despedirse sin dudarlo. El maestro Jin intentó persuadirlo para que se quedara, pero Li Fan se negó. Compañero taoísta, recuerda probar mi método, Self Foundation. Antes de despedirse, el maestro Jin lo solicitó fervientemente. Li Fan estuvo de acuerdo varias veces, luego tomó vuelo y se fue. Durante mucho tiempo, mientras observaba la figura saliente de Li Fan, el maestro Jin murmuró, debes probarlo, realmente no estaba mintiendo. Después de un rato, volvió a caer en silencio. Se giró y regresó a la enorme jaula rectangular transparente. Toda la gente común de los 4 rincones se había convertido en un charco de carne y sangre, y ninguno de ellos sobrevivió. Qué lástima, ni uno solo lo logró, dijo con un dejo de arrepentimiento. No quedan muchos sujetos de prueba. Parece que tendré que salir de nuevo. En las 4 jaulas, las personas que se habían convertido en sangre y carne fueron retiradas con un crujido. En las jaulas apareció un nuevo lote de sujetos de prueba. Los lamentos agonizantes comenzaron una vez más. El maestro Jin ya estaba acostumbrado a esto y su rostro no mostraba signos de extrañeza. Miró fijamente la jaula rectangular transparente, sosteniendo firmemente la costilla blanca en su mano. En un tono que casi sonaba patológico, susurró, ten la seguridad de que te vengaré. Encontraré a la persona que creó el miasma inmortal mortal y te vengaré. Debo encontrarte, debo encontrarte. Los murmullos del maestro Jin resonaron una vez más en este inquietante edificio. Isla de los 10.000 inmortales. De vuelta en el espejo profundo celestial, Li Fan comenzó a buscar Self Foundation. No se consideraba en absoluto un secreto bien guardado. Todos los cultivadores lo trataron como una broma y nunca lo creyeron. Porque cualquiera que creyera en esto terminaría muerto al intentar establecer sus bases. Autosuficiencia. Naturalmente, Li Fan no creería del todo las palabras del maestro Jin. Pero al menos había una afirmación que parecía razonable. Todo en el mundo puede ser visto como tesoros celestiales no formados. Li Fan creía que esta afirmación no debería tener problemas. Luego, naturalmente, tuvo que cuestionar la naturaleza de sus reencarnaciones. ¿Es, la verdad, verdaderamente un tesoro celestial del cielo y de la tierra? ¿Podría usar la verdad para establecer su fundamento? Contacto,
2.